Buenas tardes. Iniciamos la sesión de la presente semana planteando la idea de que el comercio internacional deberá estudiárselo desde la unificación de al menos dos grandes dimensiones. La una denominada el sistema armonizado, con aquella necesidad que tenían los países, con aquella necesidad que tenían las empresas, con aquella necesidad que tenían los gobiernos de implementar un mecanismo sobre el cual se armonice precisamente o se unifique los criterios sobre los cuales debían agruparse las diferentes mercancías, con aquel elemento que, en cambio, desde la economía o desde la función estadística o desde la necesidad de implementar criterios de análisis de los diferentes sectores, nos podrá proveer de información que provenga precisamente de los entornos de las operaciones comerciales de importación y exportación, en el momento en que estas operaciones se convierten en una base de datos. Entonces vamos a fusionar dos entornos, el sistema armonizado con las bases de datos internacionales, de tal manera de que si alguien o si alguna persona necesita empezar a identificar las bondades de un determinado sector, porque a veces yo quiero ser importador, o porque a veces quiero ser exportador, porque a veces necesito identificar proveedores internacionales, porque a veces necesito identificar clientes internacionales, porque a veces será importante conocer cuáles son los precios referenciales en el mercado, y bueno, una serie de ideas. De repente nosotros tenemos que hacer un ejercicio metodológico que nos lleve hacia buscar mecanismos que nos permitan hacer estudios de comercio internacional, que a veces se convierte en un tema cuesta arriba para aquellas personas que no nos salimos del trabajo típico, común, corriente, metodológico de hacer estudios de mercado. Es decir, por ejemplo, a través de la generación de encuestas o de observaciones o ese tipo de cosas, pero que si es que nos salimos un poquito de esa metodología, como les decía, de repente encontraremos en las bases de datos y en este caso específico de las bases de datos de operaciones aduaneras, encontraremos la respuesta hacia el desarrollo de estudios de mercado que nos permitan dar inicio precisamente a conocer los diferentes sectores y a tratar de entender si es que en algún momento alguno de ellos nos conviene para realizar inversiones y poder fomentar precisamente algunas operaciones que nos lleven hacia la implementación de un sector empresarial. Entonces, el tema de hoy precisamente se llama así: entre el sistema armonizado y las bases de datos internacionales. Prácticamente en este entorno nosotros utilizaremos dos sesiones de clase para explicarlo, ¿sí? Y en el primero nos veremos abocados al análisis del sistema armonizado. Quisiera partir en este momento sobre la idea de que las relaciones comerciales de los estados modernos se instrumentan a través de dos esquemas ideológicos: el proteccionismo y el libre comercio. Ustedes ya saben que hemos hablado sobre esas temáticas, y precisamente cuando abordamos cualquiera de las posiciones, deberíamos preguntarnos: proteccionismo en qué, libre comercio en qué, proteccionismo sobre qué producto, libre comercio sobre qué producto, o proteccionismo sobre qué marca, libre comercio sobre qué marca, ¿no? Entonces es importante que empecemos a entender que la forma de instrumentar precisamente estos esquemas ideológicos y esta política comercial se ve abocada precisamente a través de este famoso sistema estandarizado, que es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Bueno, digamos que en primera instancia tiene una connotación que se la maneja a nivel mundial, ¿no? Y que nos sirve para algunas labores o para algunas tareas. Aquí les pongo 4 sin querer todavía desmenuzar mucho el tema. Primero, nos servirá para temas de decisiones de política comercial impuestas a la mercancía. Lógico, porque
de repente, acá en el caso de nuestro país, en el COMEX, implementa las decisiones, ¿no? Fundamentándonos, en la idea de qué tanto le afecta a un determinado sector, ¿no? Y de repente no solamente al sector, puede ser que haya excepcionalidades en donde se aplica a una determinada mercancía, ¿sí? Esa es la primera idea. Nos sirve para formar estadísticas de comercio internacional, obviamente. Nos sirve para que esas bases de datos de operaciones de comercio internacional sean engendradas precisamente sobre las declaraciones aduaneras, y nos sirve para que nosotros hagamos inteligencia de negocios y en muchos de los casos utilicemos la herramienta Ecuapaz para hacer seguimiento a lo que hace mi competencia. Por favor, les dejo solamente estas ideas para que ustedes las vayan identificando en el recurrir de este proceso que estamos viendo, de tal manera de que después logren ver si es que realmente nos sirven para estos fines que tenemos aquí planteados. Dentro de lo que es la temática, he querido dividirla en temas de política comercial, lo que es el sistema armonizado, lo que es la armonización y la industria, ¿sí? Lo que son los instrumentos del sistema armonizado, y que nos quedaríamos hasta ahí por el momento, en esos 4 primeros entornos. Nos vamos a ir precisamente hasta el análisis de los instrumentos del sistema armonizado. Sabemos nosotros que la política comercial, ¿no?, es un conjunto de principios, instrumentos y normas que utiliza un país para regular sus relaciones comerciales con el exterior. Dice aquí, los países diseñan y ponen en práctica medidas de política comercial con el objetivo fundamental de incidir de alguna manera sobre la orientación, estructura y volumen de su comercio. Entonces, miren, de aquí nosotros vamos a rescatar precisamente esto. O sea, que debemos nosotros instrumentar elementos de política comercial de acuerdo a ciertos principios. Oigan, lo que pasa es que normalmente los principios que se acoge desde la función pública eminentemente viene por el lado del equilibrio de la balanza comercial. Ese es uno de los grandes principios que se obtiene dentro de este contexto. De repente pensar que esos principios de salvaguardar, por ejemplo, la industria nacional, también es instrumentado y también es bastante acogido dentro de esas grandes dimensiones políticas. O que de repente los principios puedan asociarse a tratar de prever la saturación de ciertas mercancías acá en el mercado nacional. Sí, o sea, son ideas que en algún momento nos van a servir de referencia como elementos reguladores de un comercio internacional. Ahora, muy bien, para poder instrumentar, lógicamente debemos tener los instrumentos comerciales. Y por acá yo he querido acoger precisamente el tema de política comercial, porque esta política comercial nos habla a nosotros de los instrumentos, de estos instrumentos. Y vamos a considerar que aquello que va a venir luego, es decir, temas arancelarios, es uno de los principales instrumentos de implementación de política comercial. Por eso quería atarle con la política, ¿sí? Y que también nos servirá para que una vez que se gesten las decisiones a nivel de temas arancelarios y pararancelarios, este instrumento nos sirve para implementar normas, ¿no?, en donde se operacionalice el comercio internacional. Esa es la primera idea, ¿ya? Acá les pongo algunos criterios del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, precisamente en donde quiero resaltar las modalidades de los aranceles. Nosotros tenemos aranceles fijos y también tenemos contingentes arancelarios. Por favor, el tema contingente significa excepcionalidad. Hay excepcionalidad en el tratamiento de, ¿ya? Esa es la idea. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros hacemos una fijación de aranceles del 20% sobre un determinado producto. Eso es arancel fijo, ¿sí? Pero si es que decimos, verán, a partir de la importación de 10 toneladas de productos, ese arancel no será el 20, sino el 30, se convierte en un contingente arancelario, ¿sí? Entonces, por favor, quisiera que la palabra contingente ustedes lo traten
o lo aboquen como una especie de excepcionalidad. Medidas arancelarias, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente ustedes conocen y qué es lo que vamos a ver en los instrumentos que están por aquí abajo? Adicionalmente tenemos nosotros las medidas no arancelarias, ¿no? Y dentro de esto, fuera de querer poner aquí situaciones legales, a nosotros lo que nos interesa desde la perspectiva de los datos de comercio internacional es precisamente que existen medidas no arancelarias, ¿no es cierto?, que también pueden tener contingentes no arancelarios, es decir, excepcionalidades o direccionalidades, ¿ya? De tal manera que nos digan a nosotros o que nos impongan ciertos requisitos para que podamos realizar o nacionalización de mercancías o exportación de mercancías, ¿sí? Aparecerán también ideas de tratar de buscar o tratar de acceder a obtener licencias previas, por ejemplo, para la importación. Habrá la necesidad de identificar medidas sanitarias, medidas fitosanitarias, reglamentaciones técnicas, bueno, y una serie de cosas, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero obtener un fitosanitario para el tema de los vegetales. Entonces, tenemos nosotros que hacer nuestro ejercicio para que todo lo que sea producción vegetal cumpla con ciertos estándares, esté libre de ciertas plagas, y así, una serie de condicionamientos, ¿no es cierto? O reglamentaciones técnicas como las que se imponen, por ejemplo, en el tema del INEN. Ustedes saben que si nosotros, por ejemplo, queremos realizar importaciones de textiles y dentro de eso queremos, por ejemplo, importar camisetas, nos imponen a nosotros que tengamos, por ejemplo, temas de etiquetado, ¿ya? Entonces, va por ahí el tema de los no arancelarios que ya los iremos especificando conforme pase este proceso. Ahora, muy bien, como sabemos que por concepto de política comercial, por favor, política comercial, se nos imponen condiciones arancelarias y pararancelarias. Y como sabemos adicionalmente que no solamente es el contexto política comercial el que fragúa sus intereses dentro de las operaciones comerciales, sino que dichas operaciones comerciales también se las debe asociar en algún momento a los montos de importación o de exportación para entender cuál es su aporte dentro de lo que significa la economía del Estado. Entonces habría que pensarse, ¿no?, en armonizar precisamente los temas de dónde ubicar a las diferentes mercancías. Noten ustedes aquí, ponemos un concepto que dice que el sistema armonizado es una nomenclatura para la codificación. Primero codifiquen, por favor. Codificar significa dar un número en particular, que en este caso se lo maneja a nivel de hasta 10 dígitos acá en la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Entonces le estoy poniendo un código, le estoy poniendo una etiqueta, estoy diciendo aquí le encuentro en la 150610, me invento, le encuentro ahí. Entonces estoy codificando. Entonces el sistema armonizado es una nomenclatura para la codificación, descripción. Allá el código tendrá que describir en particular alguna determinada mercancía, ¿sí? Tiene que describirse porque de repente no es lo mismo el atún en aceite que el atún en salsa de tomate, no es lo mismo. Entonces, si es que existe mucho movimiento comercial de esa línea de producto, tenemos nosotros que describir ese movimiento comercial y en muchos de los casos pasará a una partida o a una subpartida específica. Y nos dice, sirve para codificación, para descripción y para clasificación de mercancías, ¿no? Claro, clasificar, que significará distinguir los unos sectores de los otros, las unas industrias de las otras. Y nos dice también, miren, consisten en más de 5.000 grupos de productos que se estructurarán en 21 secciones, ¿no? Secciones de la 1 a la 21, hay 97 capítulos, hay títulos de 4 dígitos y subtítulos de 6 dígitos.
Los capítulos 98 y 99 son para uso nacional exclusivamente. Muy bien. No quiero entrar a pormenores en este tema porque no es una clase de nomenclatura arancelaria. Pero si a nosotros nos están especificando que, por ejemplo, encontramos 97 grandes capítulos, seguramente esos 97 grandes capítulos yo podría considerarlos como 97 sectores de la economía. ¿Sí? Puede ser. Y es interesante. Y es interesante porque de repente el ejercicio con el CIUC, que clasifica la economía en 10 sectores, es un ejercicio demasiado económico, muy amplio. Demasiado económico, que nos sirve para hacer un análisis sectorial. Pero no se olviden que nosotros necesitamos hacer análisis empresarial. ¿Sí? Entonces, habrá los 97 capítulos. Dice también que habrá las 21 secciones, ¿ya? Pero aquí yo quiero resaltar algo. Quiero resaltar el tema de los capítulos, porque seguramente dentro de los capítulos estarán ya las partidas y las subpartidas arancelarias que en particular nos van a especificar precisamente cuáles son esas mercancías. ¿Sí? Entonces, visto esto así, he creído pertinente que nosotros tratemos de explicar esta temática bajo una concepción un tanto más comercial, ¿ya? Y en primera instancia, noten ustedes que aquí yo les he hecho un gráfico que precisamente nos va a apuntalar hacia el hecho del por qué nosotros, o por qué los organismos internacionales se vieron en la necesidad de armonizar algo, de armonizar el comercio internacional. Miren, aquí tienen ustedes nuevamente una trinidad. Ustedes saben que me encanta a mí trabajar con trinidades. Una trinidad formada por necesidades, está aquí, en el eje de las 10. En el eje de las X tenemos las bases de segmentación. Y en el eje de la Z tenemos el portafolio de mercancías. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Por favor, solamente por metodología de ubicación de algo que nosotros lo vamos a llamar el producto de mercado. Un producto orientado a satisfacer las necesidades de un determinado mercado. Ese es un producto de mercado. ¿Sí? Por metodología les decía, yo aquí les he trazado unas lineecitas que van hacia arriba, en el eje de la Y, para denotar la necesidad de armonizar. ¿Sí? Luego, que va un poquito hacia la derecha, en el eje de la X, para denotar la necesidad de armonizar de un determinado país. Y que se baja también por el eje de las Z para denotar la necesidad de armonizar de un determinado país, el cual necesita que se haga una clasificación de aceite de hígado de pescado. Ya, va por ahí, por favor, va por ahí. Necesidad, base de segmentación, portafolio de mercancías, si queremos llamarle 1, portafolio de mercancías 2, yo necesito armonizar la ropa de cama de punto. ¿Ya? Vamos por ahí. Eso en primera instancia, por favor, entendamos lo que es un producto de mercado. Por favor, es muy importante que nosotros entendamos esa concepción. Un producto de mercado es un producto, ¿no? Orientado a satisfacer la necesidad de un mercado en particular. Miren que nosotros aquí tendríamos 4, ¿no? En este caso así. Tendríamos nosotros la necesidad de un país 1, la necesidad de un país 2, la necesidad de un país 3, la necesidad de un país N, lo que sea. Por acá abajo, en cambio, tenemos el portafolio de productos. Que aceite de hígado de pescado, que ropa de cama de punto, y así seguimos, ¿no? Y vamos configurando un portafolio de productos. Ahora, ¿qué sucede con este sistema armonizado? Porque aparentemente la necesidad es armonizar. ¿Armonizar para qué? Verán, armonizar para fijación de políticas comerciales. Armonizar para identificar cuáles son los impuestos que tengo que cargar en un producto de mercado. Armonizar para que identifique si ese producto de mercado, ¿no?, está sujeto a reglas de origen. Es decir, es beneficiario de un sistema en origen. Armonizar
para que yo pueda precisamente ver si es que existe variación en tarifas de fletes. Porque no es lo mismo, por ejemplo, traer producto a granel, ¿no?, que traer producto empacado, o no es lo mismo traer ajo que traer manzanas, ¿ya? Los fletes o el costo de los fletes van a variar. Armonizar para poder entender las estadísticas de cada uno de las operaciones comerciales. Armonizar para poder fijar sistemas de control de precios, sobre todo en temas de valoración aduanera, y en temas también posiblemente de antidumping, ¿no? O en temas posiblemente de análisis de precios de la competencia, porque a veces nosotros podemos traer productos que están subfacturados, y seguramente la gente de ahí, ¿por qué les subfacturó? ¿Para pagar menos impuestos? ¿Para qué será? ¿No es cierto? Entonces tenemos ahí nosotros esos temas. Armonizar para hacer un análisis económico, que no está por demás, y hay algo que deberíamos nosotros tenerlo muy presente. Armonizar para hacer inteligencia de negocios, que es uno de los grandes paraguas sobre los cuales nosotros podríamos empezar a trabajar en este tema, porque la inteligencia de negocios precisamente nos sirve de referencia para que cuando ingresemos a ese mundo de las importaciones y exportaciones, siempre estemos atrás de los proveedores internacionales, las empresas de transporte, las llegadas de las mercancías acá al país, cómo está negociando mi competencia, cuáles son los precios a los que negocian, por qué a aduana le están trayendo, sí, una serie de variables que nosotros deberíamos comenzar a identificar. Entonces, muy bien, si es que esto es así, el primer gran contexto del sistema armonizado viene dado a nivel mundial. Tiene 6 dígitos, ¿no? La 150410. En el proceso de manejar la tercera función, donde empezamos nosotros a desarrollar los seis dígitos, este sistema armonizado se convierte en partida arancelaria. Los 2 primeros elementos son las secciones. Los 2 siguientes elementos son los capítulos. Y la partida arancelaria ya va dentro del 6º dígito. Y esto, por favor, se maneja a nivel mundial. Esa es la primera idea. Segunda idea. Deberíamos nosotros pensar de que, como dentro de esos grandes procesos de integración económica, acuérdense ustedes que dentro del tema de la sociedad global se propendía a manejar la idea de la integración económica. Precisamente ahí también se promueve la idea de que haya contextos un tanto más funcionalistas, si es que lo recuerdan ustedes así, y cada una de los bloques económicos de repente también podrían implementar, ¿no?, algún tipo de nomenclatura para armonizar. Esa es la idea. Acá yo les pongo el ejemplo de nuestro país, que forma parte de la comunidad andina y que por lo tanto también existe una nomenclatura andina acá en el país. Pero la nomenclatura andina, por favor, se va a ir ya no a nivel, miren cómo está aquí, a nivel de 6 dígitos, sino se va a ir a nivel de 8 dígitos. Es decir, que se permite a nivel internacional que estos bloques comerciales implementen 2 dígitos más. ¿Por qué? Porque necesito yo particularizar de una mejor manera aquellos o aquellas mercancías que tienen mayor movimiento comercial. Esa es la idea. Entonces ya no es simplemente la 150410, ¿sí? Ahora va a ser la 15041010 para particularizar el tema y decir, ahora, esa partida arancelaria o esa subpartida arancelaria pertenece al aceite de hígado de pescado, de hígado de bacalao. Así va, directamente, ¿no? O la 63021010, que vaya ropa de cama de punto, de fibras sintéticas o artificiales. Ya, por favor, particularizamos a nivel de la nomenclatura andina. Entonces, aquí solamente por hacerles caer en cuenta, en el sistema armonizado
La 150410 era aceite de hígado de pescado. En la nomenclatura andina, la 15041010 es aceite de hígado de pescado, pero de hígado de bacalao. Ya, va directo, ¿no? Entonces, por favor, noten ustedes la diferencia entre las dos nomenclaturas. Y nos vamos un poquito más abajo. Cuando un determinado país tiene la necesidad de implementar su nomenclatura, ¿no? Porque existe un movimiento comercial un tanto más fuerte, ¿verdad? En ciertos productos, ojo, no en todos, ¿no es cierto? Y resulta que, por ejemplo, si nos vamos acá al tema del Ecuador, ¿no? Busqué alguna partida que cumple esa temática. Y, por ejemplo, nosotros tenemos la 040711, 0010. Son huevos de gallina para incubar pollos de engorde. Lo que hace diferencia de este 10, este de aquí. O sea, estos dígitos que completan los 10 dígitos precisamente hacen que la nomenclatura sea nomenclatura país, ¿ya? Entonces, así ustedes van a tener todo el concepto. Acuérdense ustedes del ejemplo anterior. Preparaciones y conservas de pescado, 160414. Preparaciones y conservas de pescado, y aquí vamos los atunes listados y bonitos, ¿no es cierto? 16041410. Pero si los atunes son en aceite, 1604141013. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que hacer un buen ejercicio de clasificación arancelaria, no solamente por el tema de posibles contratiempos con una mala clasificación en aduana, sino también por el hecho de que necesitamos nosotros entender realmente cuál es mi competencia. Y si llegamos nosotros a nivel de subpartida arancelaria, 10 dígitos en este caso, ¿no es cierto? De repente entiendo mejor mi competencia. Si es que así está desarrollado dentro de este sistema armonizado. Aquí yo les dejo, por favor, algunos instrumentos del sistema armonizado. Les estoy dejando la nomenclatura andina, ¿no es cierto? Por favor, la descargan. Les estoy dejando el arancel del Ecuador también. Ustedes van a ver que existe diferencia entre lo que es el tema de la nomenclatura andina y el arancel del Ecuador. Y por favor, ahí cae precisamente en cuenta el tema de los 8 dígitos y de los 10 dígitos, ¿sí? El sistema armonizado, en cambio, es de los 6 dígitos, que es a nivel mundial y que es lo mismo. Les dejo también unas notas explicativas que algún rato les puede servir para temas de clasificación, ¿sí? Lo que yo quisiera que hagamos el ejercicio, precisamente deviene del hecho de que vamos a ver cómo se manejaría, cómo se maneja precisamente el sistema armonizado, ¿no es verdad? Pero bajo la perspectiva país. Aquí tenemos un enlace, ¿no es cierto? Este enlace que es del Ecuapaz, de la aduana. Por favor, cuando hacemos el enlace, nos va a salir a nosotros este arancel que tenemos por acá. A ver, dentro de esto, permítanme por favor, voy a sacar una partida arancelaria. Y por ejemplo, nuestra partida arancelaria era la 1604 14 10 13. Esa es nuestra partida arancelaria, ¿no es cierto? Y la otra, solamente por ejercicio, la 04 07 11 00 10. ¿Ya? Entonces tenemos esas partidas arancelarias y esas partidas son las que les vamos a ingresar por acá en el Ecuapaz. Acuérdense ustedes que, según les decía, el sistema armonizado tiene secciones, ¿sí? Tiene capítulos, tiene partidas, tiene subpartidas. Podemos quedarnos, por favor, en la subpartida andina, que es de la nomenclatura andina, o podemos irnos hacia la subpartida ARIAN, que es del arancel integrado andino. Fíjate que esto normalmente es a nivel nacional, ¿ya? Entonces ustedes pueden aquí, por ejemplo, ponerle un clic en esa lupa, y aquí vamos a ingresar nosotros nuestra subpartida arancelaria. A ver, veamos qué tal nos va con esto.
1604 14 10 13, ¿sí? Y por acá nosotros nos vamos a consultar y claro, nos sale, mira, lo que les había dicho, los atunes listados en aceite, ejemplo, ¿no es verdad? Si ustedes le dan un clic, uno de estos, miren, en ocasiones les sale varios puestos ahí, porque dependerá de cuántas políticas comerciales se ha implementado y cómo ha ido variando. De repente le damos acá, le confirmamos, ¿es verdad? Y con esto, por favor, le consultamos. Y una vez que está consultado, nosotros sabemos aquí, ¿no? Cuando hubo decisiones, miren, hubo decisiones en el 2003, hubo decisiones en el 2016, ha habido decisiones en el 2017. Chévere, ¿qué nos interesa? La última, veamos. Entonces, como hubo decisión en el 2017, ¿es verdad? Ponemos acá y de repente acá en la parte de abajo nos da una descripción del entorno alrededor de esta subpartida arancelaria y nos dice, por ejemplo, miren, es un tipo de elemento, es una subpartida nacional, chévere, es Arián, ¿cierto? Es un arancel integrado andino, es Arián, eso es nacional, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que llegamos hasta los 10 dígitos. 1604 14 10 13, chévere. ¿Hay algún código complementario? No hay. ¿Hay algún código suplementario? Nos dicen que aquí el código suplementario es 0001, ¿no es verdad? Que son simplemente códigos que son adicionados, ¿no es cierto? En el momento en el que una partida por su movimiento comercial necesita de una codificación especial. Nada más. La fecha de inicio de vigencia, que está por ahí en el 2017, en septiembre, ¿no? Si es que existe un código de producto a nivel de franjas de precios, en este caso, ustedes le ven aquí, no se activa nada porque no hay franjas de precios. Esto es cuando existe algún tipo de regulación en el entorno comercial, cuando decimos, esta mercancía a nivel andino puede comercializarse entre, ¿sí? O sea, ponemos eso. Un poquito difícil darse, porque tiene que nacer de una decisión política que se vaya precisamente en contra de un determinado sector, porque de repente encuentran alguna mala práctica, pero que está abierto para que pueda instrumentarse, ¿sí? Hay una naturaleza primaria de la mercancía, este es un producto perecible, ¿sí, no? Es un producto perecible, sobre todo lo que es alimentación, ¿no es verdad? La versión de la nomenclatura es la 6, es la sexta, por favor entendamos que las nomenclaturas pueden ir cambiando, ¿sí? Es una resolución. Aquí nos da la resolución, el número de resolución, dice que es la resolución número 10 del 2016, del Pleno del Comité de Comercio Exterior. Entonces, ya vamos a ver luego dónde encontramos esas resoluciones. No nos olvidemos que estamos en clase de datos de comercio internacional. Estos son datos, ¿no? Luego, por favor, hacemos una descripción del elemento. Acuérdense ustedes que el arancel también describía atunes y listados en aceite, en envases, herméticamente sellados. ¿Listo? El código de la unidad física es normalmente en kilogramos brutos, ¿no es cierto? Requiere información de vehículos, nos dice no. Elemento tácito nos dice no, ¿no es cierto? Tratamiento de la mercancía es general, ¿ya? Ahí hay un código de la norma y hay un nombre de la norma que es la resolución número 20/2017 del Pleno del COMEX. ¿Ya? Eso para entender que existe, ¿no es cierto? O que que nosotros podemos identificar las características de la mercancía. Pero adicionalmente tenemos que identificar aquellos elementos de la política comercial, por favor, que están dados en el tipo de información asociada a la mercancía, ¿sí? Tipo de información asociada a la mercancía, ¿ya? Entonces, por acá, lo que nosotros tenemos es precisamente eso. Si es que existe alrededor de la posición arancelaria o de la subpartida arancelaria algún mecanismo no arancelario, ¿sí?, de regulación, o si es que existe algún mecanismo arancelario de regulación,
sea cual fuere. Acuérdense ustedes que eran complementarios. Ustedes van a encontrarlo aquí, así como también van a encontrar esos datos en alguna decisión. Pero aquí, en el caso del Ecuador, nosotros lo tenemos prácticamente resumido, que es algo importante. Consulta de cupos. O sea, un cupo, ¿qué es? Un cupo es una medida excepcional que aplica, ¿no es cierto?, que aplica un determinado gobierno a la importación de ciertas mercancías. Es una medida excepcional. ¿Para qué saben decir? Para regular la balanza comercial. ¿No es verdad? Entonces, si es que hubiera un cupo a esta mercancía, debería sumar aquí. ¿Sí? Veamos. Sí, dice, no existe archivo consultado, no hay cupos. Ya ve. En el caso de esta mercancía que estamos analizando, no hay cupos. ¿Sí? Vamos. Consulta de porcentaje de liberación y preferencias. Verán, porcentaje de liberación, ¿no? Vamos por acá y nos sale algunas cositas, ¿no es cierto? Nos sale, por ejemplo, el código de la liberación. O sea, es decir, el momento que ustedes apliquen para liberar una determinada mercancía de cierto porcentaje de tributo, por favor, tienen que poner el código 0681. ¿Sí? Pero, claro, el tipo de liberación puede ser que sea por decisión o nacional o internacional. Por favor, a la L le asocian como nacional y a la I es internacional. Tipo de liberación. Es decir, que nosotros, dentro de la política comercial ecuatoriana, digamos, sí, vamos a liberar a cierto producto del impuesto, le ponen ustedes el código 0681 y le ponen el tipo de liberación que es nacional. ¿Sí? Pero, si ustedes dicen, no, hay una liberación internacional, por favor, ustedes bajan a ver por acá, ¿no es cierto? Y debe ser por algún acuerdo suscrito, ¿no es verdad? Y dependiendo con quién, nosotros cogemos y ponemos la liberación. La L es internacional y la 0404 pertenece, ya vamos a ver con quién, ¿no? Y la 0751 pertenece y también ya vamos a ver con qué. O sea, debe haber algún tipo de acuerdo comercial, ¿ya? Y relaciónenle, por favor, este tema con lo que ustedes tienen acá. Código de país de origen. 0751, vean, parece que es del Perú, ¿no? 0751 también es Colombia. Ah, y esto tiene cara de ser de la caña, entonces. Muy bien. Entonces podríamos nosotros ver qué tipo de acuerdo es. Pero para salir de las dudas, ¿no es cierto? Tenemos que seguir buscando por acá, ¿no es verdad? Y resulta que nosotros por aquí vamos a seguir teniendo unos datitos, ¿sí? Valor de la afectación del tributo, 100%. Miren, van buscando ustedes, así, ¿no? 100%, 0%, 100%, 50%, y así, ¿no? Vamos, por ejemplo, este 50%, ¿no? Este 50% de aquí significa, vamos a ver, que estamos con este tema del CU, nos dicen, ¿no es verdad? Y aquí ustedes van a tratar de decir, ¿y qué es el CU? ¿Y qué es el BO? ¿Y qué es el CO? ¿Y qué es el CL? Y tanta cosa. Por favor, son códigos del país de origen. ¿Ya? Yo les voy a dar los códigos del país de origen para que ustedes sepan de qué país. Pero en particular con ese país, nosotros vamos a tener por ahí algún tipo de convenio o de resolución. ¿Dónde están las resoluciones? Por acá, miren, acá. Entonces ahí es la resolución número, ¿no? Dejémosle. Resolución número 010-2016 del Pleno del Comité de Comercio Exterior, adoptada en sesión del 06 junio del 2016 y entrará en vigencia a partir del 1 de agosto del 2016, ¿no es cierto? Y nos dicen ahí dónde encontrarle. Acuérdense ustedes, es la resolución número 010-2016 del Pleno del COMEX, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven si es que por motivo de algún acuerdo del país con otros, nosotros vamos a dar liberación y preferencias arancelarias. Acuérdense ustedes, ¿qué es esto de liberación y preferencias arancelarias? Tender hacia que exista una sociedad global, tender hacia que exista un libre comercio. Porque miren, o sea, si aquí, por ejemplo, me dicen que con Bolivia, vemos aquí, vemos el caso, Bolivia está ahí arriba. Con Bolivia tenemos una liberación del 100%,
Es un libre comercio con Bolivia en este producto, listo, ¿sí? Pero si vemos el 50%, me parece que es con Cuba, ¿es verdad? Nosotros nos damos cuenta de que no está el libre comercio, o sea, todavía sigue protegido el sector. Eso tenemos que darnos cuenta en este tema. Entonces, ustedes aquí, en la consulta de porcentaje, liberación y preferencias, lo que hacen precisamente es eso, ver con qué países nosotros tenemos esa liberación, y seguramente aquí entra el juego del famoso certificado de origen, ¿no? Porque con el certificado de origen, ustedes dicen, sí, mi producto es originario de tal país, tengo acuerdo, liberen, chévere, se va y se libera. Está claro, ¿ya? Ahora, por acá, tenemos nosotros una línea que nos dice Administración de Correlación de Nomenclatura ARIAN con otras nomenclaturas. Verán que el ARIAN era a nivel nacional, ¿no? Era el Arancel Integrado Andino, pero es por favor a nivel de 10 dígitos, ¿ya? Entonces, cuando les hablan a ustedes de correlación, significa que existen también otras nomenclaturas. Por favor, esa es la idea. Y en el caso de que exista aquí esto, miren, sí nos sale. En el caso de que exista una correlación con las otras nomenclaturas, lo que nos quiere decir es que si ustedes aplican, ¿no es cierto?, los elementos de la política comercial fijada en la nomenclatura aquí a nivel ARIAN, es perfectamente aplicable con NALADISA. ¿Sí? En este caso es aplicable con NALADISA. La NALADISA es la nomenclatura de los países de la ALADI, ¿no? Nomenclatura de la Asociación de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y de tal manera, ¿no es cierto?, de tal manera que ustedes, sin hacer ningún ejercicio adicional, lo clasificaron acá, a nivel de ARIAN, de la CAN, ¿no es cierto? Y resulta que su clasificación es válida a nivel de la Asociación Latinoamericana de Integración. Así es, específicamente, Asociación Latinoamericana de Integración, ¿ya? Entonces, ustedes tienen aquí ese tema que les dice que es perfectamente correlacionable. Luego tienen la consulta de las mercancías de restricción, restricción y prohibición, ¿no es cierto? Si es que hubiera prohibición, por favor, hubiera algunas restricciones para el producto, aquí les sale, ¿ya? Luego tienen ustedes, en cambio, el tema de la consulta de tributos fijos de las mercancías. Acuérdense ustedes de los tributos fijos, ¿no? Había los tributos fijos y los tributos variables. Entonces, dentro de los tributos fijos, ¿no? Vamos a ver, aquí. Resulta que miren aquí en este caso, de este producto, nosotros tenemos que no existen tributos. Chévere. Entonces, es de libre comercio. Pero de existirlos, por favor, aquí les coge y se les despliega todo el porcentaje tributario, ¿ya? ¿Sí? Seguramente porque estamos hablando de aquí de un producto que normalmente nosotros tenemos para exportación, el atún, ¿sí? Ahora, y acá tenemos los tributos variables de mercancías. Listo, ya. Déjenme ver, no sé con qué dato hicimos este ejercicio, solamente por efectos explicativos, perdón. Nosotros este ejercicio lo hicimos con, déjenme ver por favor, vaya, con la 1604, ¿no es verdad? Lo hacemos rapidito, pero sin explicar todo el proceso, con la 040711, 0010, ¿sí? Vamos por acá, nuevamente, venimos acá, ¿sí? 0407, 11, 0010. Cuando le consultamos, nos sale que son huevos fértiles para incubar, miren, ¿sí? ¿Ya? Consultamos y nos sale el dato. Tenemos aquí este tema, ¿no es verdad? Y solamente quiero ver algo, por favor. Ahí estamos, ¿sí? Miren. En este caso, cuando consultábamos los tributos fijos de mercancías, ya nos sale. O sea, debe haber variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, estos tributos fijos, ¿cuáles son? El ad valorem, hay antidumping, FODINFA, el ICE, los porcentajes de techos consolidados, las salvaguardias, los incrementos, el incremento del ICE, el AEC, ¿no es cierto? Y el IVA. Ya tienen ustedes algunos
algunos impuestos por aquí, ¿ya? Entonces, si quieren conocer para ese caso de ese producto, ¿sí? Ustedes aquí tienen lo que se aplica. Valor del tributo. Irá variando, por favor, dependiendo de, ¿sí? Aquí, bueno, también está liberado. Aquí no hay tributo, es del 0%, ¿no es cierto? Pero sí va a haber una AEC y sí va a haber un IVA, ¿no es cierto? Y el 0.5% de FODINFA, que es para todas las mercancías importadas. En todo caso, ustedes aquí encuentran, ¿no es cierto? Y si quieren identificar de una manera más exhaustiva todo, se van a la resolución del COMEX, ¿sí? Y en las resoluciones del COMEX, ustedes precisamente van a encontrar en detalle toda esta información. Yo les pediría aquí que seamos un poquito curiosos, que cojamos algunas partidas arancelarias, que nos vayamos empapando de cómo se maneja este sector. Estos son datos ya de comercio internacional. Y cuando yo digo, mire, son datos ya de comercio internacional, significa que ustedes tienen que estar atrás de esta información, porque seguramente les va a permitir a ustedes empezar a conocer los diferentes sectores. Aquí les dejo también la página de las resoluciones del COMEX, ¿no? Entonces, tendrán ustedes aquí precisamente aquello que hablábamos ahí, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes, por ejemplo, había una resolución del 2016, me parecía que era la 10, no sé si estoy, ¿no es cierto? Déjenme ver, ¿sí? Resoluciones del COMEX 2016, ¿no es cierto? Miren. Y cuando ustedes vean, identifiquen la información, les va a salir precisamente todas las resoluciones, ¿sí? Y esas resoluciones lo que les va a dar a ustedes es precisamente aquellos datos que necesitan para su gestión comercial, ¿ya? Entonces, es importante, por favor, que ustedes vean. Yo solamente les dejo estos links para que ustedes puedan empezar a hacer sus ejercicios, y bajo esa metodología, por favor, sería importante que ustedes empiecen a hacer análisis del sector. No se olviden que su profesión es el comercio internacional y tienen, bueno, no tienen la obligación, no de saberse de memoria, pero sí tienen que saber referenciar la resolución en donde encuentran ustedes tales o cuales connotaciones. Es importante que nosotros hagamos ese ejercicio. Les había también ofrecido que les iba a dejar el código de los países. Por favor, ustedes aquí, en esta tablita, tienen la codificación de los diferentes países. Miren, ¿sí? Es importante porque cuando ustedes ya hagan sobre todo la parte operativa del comercio internacional y de pronto tienen que hacer una declaración aduanera, ¿no es cierto? O de pronto tienen que ustedes implementar precisamente estas normas de origen. De repente algún rato les dirán, sí, ¿cuál es el código de Albania? Sí, AL, chévere. ¿Cuál es el código de Angola? AO. Y así ustedes tienen, ¿no? Los diferentes códigos. Aquí les dejo, por favor, una lista de códigos que normalmente es utilizada en la parte de comercio internacional para poder realizar esos entornos. Entonces, miren, quisiera que ustedes le tomen a este tema de identificación de las subpartidas arancelarias, no solo bajo el contexto de que vamos a empezar a entender cuál es la información relacionada con los diferentes sectores, sino también como generador de opinión, generador de información, generador de datos que nos sirvan para poder analizar los diferentes sectores. En la siguiente sesión precisamente yo les voy a dar ya información de cifras de movimientos comerciales intersectoriales, y es muy importante que ustedes, por favor, empiecen a visualizar esa información desde las diferentes posiciones a nivel de productos de mercado, como les había dicho anteriormente. Para mí sería muy, pero muy chévere que ustedes me digan, sí, miren, las importaciones de la 1604, 14, 10, 13 es esto, y este es mi movimiento comercial. Pero ¿sabe qué? También las exportaciones de esto no hemos tenido. Ya, tenemos balanza comercial negativa en la 1604, 14, 10, 13. Pero ¿sabe qué más? Ya conseguí el proveedor internacional. ¿Y sabe qué más?
ya conseguí los precios en origen. ¿Y sabe qué más? Ya me enteré de cómo está estructurado el sector, ¿no es cierto? Cuánto aporta el sector a la economía nacional, pero algo más interesante, cuánto genera en volumen comercial a las empresas cada uno de los sectores, de tal manera de que podamos decidir si implementar o no, o emprender o no en un determinado negocio es rentable para cada uno de nosotros. Bueno, ese es el esquema que quería darles en la clase de hoy y quisiera agradecerles por su atención. Muy amables, muchas gracias.